Mm.
Okay, welcome everyone. Soldela, so to please start with the prayers. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con las plegarias de apertura. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, en el Dharma y en la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sangye chodam sogi chonam la jangchu bardu dagni kyapsu chi daje jinso jipet sonam jim drola penchir sangye druparcho. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres del apego y aversión. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Manam kadam nyangpe semchen tamche dewa dan dewe yudam dempar yurchi. Dungal dan dungal di judam dralwar yurchi. Dungal mepe dewa dan midralwar yurchi. Nyerin chadan niram dralwe tamyo lane par yurchi. Ofrenda corta del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores,
adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. Sashi Poji Junshi Metop Tram Rira Dishi Nide Nyampadi Sangye Shingla Mikte Purwarji Dragum Namdak Shindu Kewarsho. Por favor, gira la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Semchen Namji Sampadam Loji Jeda Jitawa Chejun Tugmon Tekpaji Chogi Korlo Korduso. Allah majano namajano dije sabe namajano bode namagujo wazo namagujo jeje dove demona belam tuje nganda jeve jelsa kadenda da damba da medrje jawango bode unga urje gaje jaje boje chino so ande go doje je sinjala jango da nanye dodatsu Tenye lenda deva saje namo naze namda kela mala naze jijin saje wamba namda yokroza sawant. Kowa zondo sa sinjala ye ye no wazo veje masun jime jeme to jeme yishin gadande tsewe dani gadeji. Doa jimze rinpoche da sinji jingande sawante chunji jingande sinjala. Tsimdo ne jime namdande. Londe chugo dobra senjelo Tanjo nene shindo nibraga chugo tanto dobra chubala Kadendela hemba madana zandaya danjava galanjo Ajaya madanjo wala chunji ninja samsha jantu brada Chujenja sonje remola galo de shindo ga mendo son Remadan javaranga jandava nyoto to nimane beto soyenda Bada Paran Ronge Lelo Nang Bona, Zimbia Dawo, Mission Boro, send them without them get it and down to Virgin Jacala, Tatan Zone, to Vitson. Nanga Loda de Zamba Jevaja, Jondo, Tijana, the Javon Dojana, no Johnson, Jishi Jemana, Joe, and Kata Kandosh. Then they didn't watch in Dojis on the. They don't go away to me, there's some Nilon that was down. Nawada Sinja Nangelo, Chilon Dover Sinja Lotus, Chilon Dover Sinja Lotus, Landova Severa Sinja Lotus, Tunang Yishis on Chavra Sinja Lotus, Osa Saja Jambo Jogan Mudo Tovra Sinja Lotus. Tovra Sinja Lotus. Oh, yeah, that is yeah. Jason, but I know. Never change the sudden get on well like you don't come much of the church of the Magonia, done the chicken jet on like your church of the Magon to print a good jet, pencil and seven to one of your church of the Magon, not even one in the shame ever on the penny. Church of the Magon, you don't have to general Sunday jet and bomb with church of the Magon, but they were chatted there. Gian to veg the Loda into General Loda, Lebedi, the church of the Magon, get them in Becca, General Sanji Kunso, some jet, that's I am with double gallon. Misation getting home is a church of them. Cooperative Namshi Leso, Mironva, the church of them, but Jella, and so on, the tower. Rahana gauge the friends are legend, they were with the southern Chigon laws over the Dumala. Como you the church of the mayor, come get the Lalone, the Lokata, Shibala over. Tako jede sumjo tanya ya bara sheba namdang jede sawa chiso mawa jede
la li shu lo xie ji de so ji ba ge wa se wa nam de ji de ta gu ji la lo nam cha ji de ran xin mi su ta wo chuo jiang ji de lo le so ji de ma ro be ta bi chu ji de mi ju de mi de pa ma le lan ba la so ga ran ge ji de pa mi ji ji de so ni be ji so na we ji de chun de ji chuo ba da jia ga so cha so ba da da sho ro wa la so be ji de me ge be le tam la ha ko re ke ji ji de ba ba shi le chuo be ji de chu shi ma da nge so de do ma be ji de me gun ba ne yi cha ze ren bo ne ji de shen me be la de ge de kan ge yang de me be sam de la ji de ta ra ju be ta ra ji de so de gun be ji de shen me be ji de la la ji ding yin ze de yin wo de ji de gao qian ma bo wo de ji de ne ne pin ji ji le se ba le lo de se ba na lo de ju nge song de ji wa chu che do me gun ba yin ba ra da wa ne ji de ji de san ji ji de ba la xi ru de ju be da lo ji da jie da wa nam de kan te da ge ran ge ji de ju lo de ji de hen de yang da bu ji de chu la me ba me je wa da be chu che do me gun ba yin jiang ji de la pen de wo jin ye ba wo jin san ji ji ba ji de fen de ba ju ni de ba mo de ba没地方，我说明就我觉得他强调我样的，我去了看着那个看着老记得老或者代表记得的经验了，让他们去做运动对吧？那么讲把的记得别让可能里边干没干嘛记得老年人把的重点的是相对都记得点讲记得把总是没被老大可能基本上没到动了，也但是基本到位，三节节讲东把的个别干。明白搞不起吧？这三节嘛，就会先东把这个那么说，这个进来这个工作数据这个样没代表咱们去年那我，代表没搞半年也这个搞不进来，然后就来说嘛，然后我这个去年这工作抗样这个前面的这个搞不是不这马搞不了什么的，然后这个马些团搞不这个今年嘛，咱们搞半年也就。也就往不搞的新多，觉得人们都觉得吧，觉得这高大没这吧，那么觉得没空把烟拿，觉得去吧，去这吧，三八那边去这七八的这去，你把七八的去这吧，三八的让就俺的你妈有把他，我让就俺的老头这没有讲我怎么那么老那老的这送把他来这没的。嘛，头那就是去的没家外，就是没旅店街，就是我叫嘛，就是去没别就是有他搞的钱，那就是去的没家外，那就是大理去采集，就是有了据说就是这吧，有这就是就往过，马上的去就开始就是吧，来就是大理天天去的，这个往过用的。就叫我来检查了，那觉得大多今天每个月决没给我了，最近就去了，这就求我了，打印给我了，没把300接不来钱，就把他别钱那3节等把了嘛的那就去了，这个也没求我，来打印了去了，就得求你把单就是谈，求那边就得他边就把的，就得我不的，然后啦就得这呢就得唱歌别，然后就这边就把我写家。Okay, so now we are continue study about the words of perfect by teacher. Okay. Muy bien, vamos a continuar con el estudio y los comentarios de las palabras de mi maestro perfecto. Also, so as you know, that I read as a transmission as usually. Okay, I don't want to miss any words. So, which is very, very important. I received from my own teachers too. So that's why I make sure didn't miss any one word. Okay. Y como ustedes saben, cada clase comienza con la transmisión del texto en tibetano. Y mi interés es que ustedes no pierdan ni una sola palabra de las enseñanzas que yo recibí de mis propios maestros, de la transmisión que ellos me dieron. Por eso yo me ocupo en cada inicio de la clase transmitirles cada capítulo completo para que no pierdan ni una sola palabra. Okay. Now we had a talk last week, which was sixth perfection, which is based on everything. Which when we do anything like a spiritual path, like the wonderful things and the practice of whatever, practice of meditation, practice of study, or whatever we do activities,
which actually has all coincide, as everything is within that activity has a 6 perfections within in there, whether we are as a practitioner realize or not. That's the differences. Y la semana pasada les estuve hablando de cómo aplicar las 6 perfecciones a la práctica y al estudio. Y esto es importante entenderlo, que las 6 perfecciones es una de las prácticas más importantes y entender cómo podemos llevarla a nuestra vida cotidiana y llevarla al estudio, llevarla a la práctica, constituye la esencia del camino. No importa que uno no sea una persona realizada, que no tenga un conocimiento, esto y hacerlo, entonces uno está avanzando en el camino espiritual. Okay, so now, also now continue here talking about the one Zapata Rinpoche took a quotation, which is here, quotation from the Buddha's teachings, Buddha's his life sutras, there are some called, you know, which says, Rabdo Mavi Salo Duto, Panera, number G, Gada Demba, Mikita, Sigidu, Tumaki, Rabdo Dente Chun Ji, Suma, the Magibi Chalon Chaos. So even though now when we are receiving teaching, or particularly here talking about receive the teachings, you know, or even though we are as a practice time, always it says always be humble oneself and others, including as a student, including the teachers. It's also very important. Y en esta parte del texto que viene a continuación, hay una cita de Patrul Rinpoche donde cita una enseñanza del Buda Sakyamuni en un sutra llamado el Sutra de la Luz. Y en este sutra, el Buda explica cómo es el modo correcto de recibir las enseñanzas y fundamentalmente se refiere a que tanto el estudiante como el maestro deben tener humildad. Humildad al impartir las enseñanzas y humildad al recibir las enseñanzas. Este es el modo correcto en esencia de recibir las instrucciones y las enseñanzas. Okay, so when we receive teaching, so as well as a humble, and then with the joy and with the very happy mind, with the enjoy, with the very pleasant pace and experience, and eyes are very enjoy, would receive the teachings, which is so important. Y es muy importante que aparte de esta humildad que tienen que tener, también se encuentre una alegría y un gozo por recibir las enseñanzas. Esta alegría y el gozo es el complemento perfecto. No debe ser algo difícil para nosotros oír las enseñanzas, al contrario, debe ser un momento de alegría, porque estamos recibiendo el método supremo. Okay. Also, what the Cholanta de Pongur Chao. Niba Chushebe, Chujerin Batan, Niba Kawatala Tavemo was some Cheberji, Chunjorba Sambaka, Jiniaka some Tanjikun, some Yiles. Now here, continue talking about the precious life. Okay. Y ahora en el texto, Patrul Rinpoche comienza a hablar de lo que es la vida preciosa. Which is sometimes called the poor training of the mind, which is number 1 is the precious life. Y esta enseñanza se refiere a los 4 entrenamientos de la mente, del cual la primera se refiere a la vida preciosa. Which is number 1, precious life, and second, that impermanence, then cause and karma, cause and effect, then the nature of samsaras, or the 4 is which is called the poor training of the mind. Y estos 4 entrenamientos son fundamentales. El primero se refiere a la vida preciosa, a lo precioso de la vida. El segundo se refiere a la impermanencia. El tercero a la ley del karma, de causa y efecto. Y el cuarto se refiere a las fallas del samsara o la naturaleza del samsara. Y normalmente se conocen como los 4 entrenamientos que giran la mente.
which is always really important actually. These are we call the preliminary practices. Y estos entrenamientos son muy importantes y también se les conoce bajo el nombre de los 4 preliminares. Whether we practice Vajrayana, whether we practice the Sutrayanas, whatever practice time, these are always necessarily. It's necessary. This is the so important foundation and real foundations. Y no importa qué tipo de camino siga uno, bien sea del Vajrayana o bien sea el camino del Sutrayana. Lo importante es poder entender y practicar estos caminos porque constituyen la base de toda la práctica. Particularly, every Tibetan Buddhism, and particularly Vajrayana Buddhism, emphasize this foreturning of the mind. Always, every tradition. Particularmente en el budismo tibetano, en todas las escuelas se hace, pero particularmente en el budismo tibetano, se enfatizan estos 4 entrenamientos que giran la mente. And then especially for the Mahamudra tradition, like Kajupa traditions, it's highly recommended that without this foreturning of the mind, understanding of some level of glimpse of understanding, and then this basis of this foreturning then explains the teachings of the Mahamudra traditions, all this different Guru Yoga and the different mandalas and so on. So without this foreturning of the mind, which is quite without these practices or understanding, not just the word, deeper, some level of understanding from the heart, then another teachings can be kind of very wonderful things, can be useful, Lo que quiero decirles es que en este camino en particular es muy importante. Nosotros seguimos el camino del Mahamudra que pertenece al linaje de los Kayupa. Y en este linaje el entrenamiento llamado los 4 preliminares o los 4 entrenamientos de la mente constituye la base del camino del Mahamudra. Y aquí es importante hacer énfasis en que no solamente uno debería entender las palabras, sino que deberían esforzarse hasta tener al menos una comprensión más o menos importante de estos 4 entrenamientos. Okay. Also, therefore, first is talking about here, which is sorry, here. I'm just jumping on there. Yeah, well, what I was about the shepherd, the neighbor was somebody, Tangi going to somebody hele. Tamungo was our tower, somebody, Chilmi company, Jetumajiba, Tambich, Dribble company, Tawashi Chaos. Now, here talking about the 8 leisures, okay, first. Y esta, con respecto a la primera práctica conocida como la vida humana, se comienzan estudiando los 8 dones o las 8 concesiones. Here 8 leisure. The leisure means here, Tibetan word is the talwa, means who has opportunity for practices and meditation, trainings and whatever, also which is called the have opportunity, which is called the leisure. Y aquí en el texto en tibetano la palabra es talwa, que significa algo así como oportunidad. ¿Y a qué se refieren estas oportunidades? Significa 8 condiciones que tienen las personas o que deberían tener para poder entrar en el camino de la meditación y practicarla. Estas 8 condiciones. Yeah. Now here talking about which is here. Nyawayeda tundo da lalo tirin hada na moda sanji chideva kubadi da mekom jes. Okay, here talking about the 8 leisure here first, okay. Entonces aquí se comienza hablando de estos especie de condiciones, oportunidades o facultades que se tienen que tener. Ya está, ya tengo.
Now here first, number one, here talking about the actually here talking about the first hells, hell realms. So which is the hell realm, which is called has have very almost not opportunity, have a leisure time in order to practice in the spiritual. Y aquí en este apartado comenzamos a hablar de esto que también se puede traducir como tiempo libre o de ocio o de libertad. Y en este momento comenzamos a hablar de los infiernos y los seres que están en los infiernos no tienen ningún tiempo de ocio o tiempo libre para practicar. The reason is here, which is the hell realm, which is described as their nature, their problem, their difficulty is so much cold and hard. So there's always a worry about the cold and hard. There's no other opportunity at all. So therefore, it is, we are leisure from the hell in our as human bodies, human forms, or which is a wonderful life, which is called the precious human lives. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que los seres que están atrapados en los infiernos solamente tienen básicamente dos preocupaciones. Se preocupan por el extremo frío o por el extremo calor. Y esto no les deja tiempo ni la oportunidad para nada más. En el caso nuestro, como seres humanos, no estamos en el infierno y por lo tanto tenemos tiempo para poder dedicarlo a la práctica. Okay, we're talking about the 8 leisure here, okay, which is the number 1. Already done. Okay. Entonces recuerden, estamos hablando de las 8 condiciones propicias y aquí hablamos de la primera, que es no estar en el infierno. Okay. Then second one is the hell realm, which is called the Yidang's hell realms. Y la segunda condición es no estar en hungry ghosts, sorry. Not, Okay, yes, I was a bit confused. La segunda condición se refiere a no estar en el reino de los espíritus hambrientos, no renacer como un espíritu hambriento. Okay. The hungry ghosts, it's the problem is about there's no leisure for practice in the Dharma spiritually, and there's many problems, lots of problems, lots of difficulty. But the most difficulty part is there is no available have, always have the hungers, food, clothing, water, so on. There's nothing there, which is there's no food and clothing, there's not enough, there's no way, there's no opportunity for practices, or Dharma spiritually. So therefore we are free from that, the hungry ghosts. ¿Y por qué los seres que renacen como espíritus hambrientos no tienen la capacidad para practicar? Porque ellos tienen muchos problemas. Básicamente toda su energía y su tiempo lo dedican a buscar cubrir sus necesidades y tienen mucha hambre, mucha sed, mucho frío. Siempre están luchando con estas sensaciones y por lo tanto tampoco tienen la capacidad para encontrar la práctica. Y si la encontraran tampoco podrían hacerlo porque no hay nadie que les enseñe. So then the third one is the animal to those. La tercera condición es renacer como un animal. Many animals are generally very suffering, or their real suffering is people use for them, in order to carry something, to use something, always like a slave, real slave, So there's really suffering going on. So therefore, they have no opportunity for spiritual practice. We are free from the bone and the animal realms. That's called the leisure from the animal realms. La tercera condición se refiere a no renacer como un animal. ¿Y por qué?
porque los animales tampoco tienen oportunidad de practicar el Dharma. Los animales padecen muchas circunstancias difíciles y la peor que tienen es que siempre tienen miedo y siempre están siendo abusados. Y debido a que están sujetos a esta condición de abuso, nunca tienen la oportunidad para practicar el Dharma. Then, now next one is the guard rooms. Luego, la siguiente condición se refiere a no renacer como un dios o una deidad. The guard room is very too much pleasant, you know, so pleasant there. Everything's there's no so many distractions there, so many. Everything is so much pleasant, pleasure for that. So therefore, they have no any to have thoughts about thinking about have opportunity to practice of spiritual, you know. ¿Y qué pasa con renacer como un ser celestial o como un dios? Lo que ocurre es que en estos reinos celestiales solamente hay placer y felicidad. Entonces, no hay realmente ningún pensamiento que se refiera a la necesidad de practicar el Dharma. Los seres que renacen en este lugar están totalmente distraídos por el placer y no tienen realmente ningún pensamiento para cultivar el Dharma. And the next one is called the Yultakop, means where is the kind of, there's no opportunity for practice. There's no available for the like a Dharma practices. You know, there's where the places there's no Dharma activities going on. You know, no teachings, no has been in the historically never taught different ways. So that's called the kind of very kind of unpleasant place, which is called there's no opportunity. Because if Dharma is not available for and that, then it's quite a bit difficult, you know. Luego, la siguiente condición se refiere a renacer en un lugar, aunque seas como ser humano, pero renaces en un lugar donde no se enseña el Dharma, donde no hay acceso a las enseñanzas. Esto se llama, en términos del Dharma, un lugar lejano, un lugar de los extremos. Entonces, en estos lugares no hay acceso a las enseñanzas y por lo tanto tampoco hay manera de practicarlas. Then next one is the wrong view, you know, if we are not wrong view means there is no cause, there's no effects, there's no karmas at all. You can do anything what you want, you know, or if you do negative, it doesn't have any consequences at all. No, that's the wrong view, you know. So the wrong view is if once you get that kind of view, there's no opportunity for very obstacle for the practice of Dharma. There's no opportunity for the real practice of spiritual practices. Y la siguiente condición se refiere a tener o sostener puntos de vista erróneos. Y estos puntos de vista erróneos se refieren principalmente a no creer que el karma existe, a no creer en la causa y el efecto. Cuando uno tiene este tipo de pensamientos, uno piensa que está bien hacer cualquier acción y que las acciones no tendrán consecuencias, por ejemplo, si nadie nos ve. Pero esto es un punto de vista extremadamente erróneo. Then the next one is is called the darkness aeon. You know, when we are born in the darkness aeon means when there is no spiritual available teachings, you know, or everything is kind of dark. There's no spiritual time. You know, there's no, even the dharmas, even though no, forget about the dharmas, spiritual real teaching, but not even the statue, not even the text. There's no available. That kind of time, which is called the very darkness aeon. So we are free from that time, you know. La siguiente condición se refiere a no nacer durante un periodo llamado un eón oscuro o un periodo de oscuridad. ¿Y qué significa renacer en un periodo de oscuridad? Significa nacer en un momento donde no ha habido un Buda, no hay enseñanzas del Dharma. Entonces, si uno nace en este periodo de oscuridad, no hay la luz del Dharma y por lo tanto no hay manera de practicar las enseñanzas y tener acceso a las enseñanzas. Esto se llama un eón oscuro.
Then the last one is the kind of, how to say, kupa, the stupid, actually, which Tibet, I don't know how the English word is. What it really means is the issues about the mind. The mind is the issue, kind of, how to say, very disturbed mind, like, how to say, disabled, totally disabled mind is quite a bit challenge to practice spiritual, there's there's some other ways to do, but not really which way we do, meditate and study and so on, contemplation, it doesn't work there, they have no opportunity for that. La siguiente condición necesaria es no tener impedimentos mentales o cognitivos. Y esto significa que si tenemos algún tipo de impedimento, si nuestra mente está perturbada o tenemos algún tipo de discapacidad mental, tampoco podremos estudiar y practicar el Dharma y comprenderlo. Okay. Oh, yeah. Lalo ni jida kumandida mikumje. Okay. Okay, so it's very important to study. Okay, the number one is which is talking about the eight leisure. The first is the hell, then hungry ghosts. Third is the animal realms. Entonces vamos a hacer un resumen. Estamos estudiando las 8 condiciones favorables y estas 8 condiciones, las 3 primeras, ¿verdad? Primero, no renacer como un ser infernal, no renacer como un espíritu hambriento y no renacer como un animal. Then if you want to say the lalo, how to say this, which is lalo means which is the kind of totally kind of, how to explain? Like lalo is the kind of which is like, say, unfortunately, when killing somebody, animals and so on, they say, oh, you will rebirth into the God realm. You can rebirth in someone. That kind of belief, which is called the lalo, Y la siguiente condición también hace referencia a algo llamado lalo, que significa estas creencias espirituales erróneas, que tienen o sostienen que si tú matas animales, ganas poderes y a través de la matanza de otros seres tú puedes ganar, por ejemplo, renacer en un lugar precioso con un palacio, o puedes tener esta idea de que matar es alguna forma de ganar el cielo. Oh, so this is a kind of view and kind of thinking, the belief is still not much, but still possible there. Y a ustedes les parecerá que esto suena como muy fuerte, ¿no? Pero en realidad todavía existen creencias en algunos lugares donde las personas creen que matar animales o matar está bien como camino espiritual. Yeah, they still do some religious, unfortunately, in India and in Nepal, as far as my knowledge, they do sometimes. Sometimes there's certain kind of ceremony comes, there's one time, they'll kill animal, thousands there. The place is become a blood, like an ocean, the bloods are, it's very, very sad. It's still happening sometimes, they believe in they born into the God realm if you do that, so it's very sad. Y les hablo un poco de esto. Hay lugares, por ejemplo, en la India y en Nepal y posiblemente en otros lugares del mundo donde las personas tienen este tipo de creencias. Entonces ellos matan a una gran cantidad de animales y creen que de esta forma van a ganar el cielo. Y, por ejemplo, sé que esto ocurre en la India y en Nepal, en algunos lugares. Tienen estos festivales y matan y sacrifican tantos animales que todo el lugar se convierte en un gran charco de sangre, como una especie de lago de sangre. Yeah, y ellos creen que esto está bien, que es algo santo o sagrado. Which is called Tsewa Chusumawa. Tibetan called Tsewa Chusumawa means
the violence. Violence is the beliefs is the dharma. You know, we call the non-violence is the spiritual practices, and their beliefs in the violence is the dharma. So violence means they're killing somebody, or particularly kills the animal, and then rebirth into the pure land, such as such. It's still going on. This not very much, but still have some level there. Y lo que ocurre con estas personas es que ellos sostienen que la violencia o la sangre es la forma de alcanzar el reino celestial o de alcanzar un lugar puro como un paraíso. Y en realidad esto no puede ser incluido dentro del Dharma. En el Dharma se sostiene que el camino es la no violencia, no matar. Entonces es lamentable, pero aún hay lugares en el mundo donde se practican este tipo de creencias, al menos en la India y en Nepal, y quizás en otros lugares todavía se hacen este tipo de ceremonias, especialmente contra los animales. Okay, so then the number 5 is the guard rooms. Okay. Y luego la quinta condición les mencioné que se trataba de renacer en el cielo, o renacer en un reino celestial. Okay. And number 7 is the Lokta. Lokta means wrong view. Y en la condición, la séptima condición es sostener puntos de vista erróneos o lokta. Then number 8 is the last one. 8 is the kind of the disable of the mental levels actually. Y la octava y última condición es la que se refiere a los problemas mentales, a tener discapacidades mentales o cognitivas. Okay. Okay, so that's also now these are actually if she's talking about the 8 leisure or the 8 leisure which is explained here, including the hell and so on, so which is the actually in the real practice sense is actually it's nothing much really outer exists to this, some level exists outside. It's possible, but not most of the time, not in the outside exist these things, including hell and so on. So it's all that exists in the mental levels. Y bueno, aquí estamos hablando de estas llamadas las 8 condiciones favorables que permiten la práctica. Entonces, aquí se pudiera referir a lugares, de hecho, pero recuerden que en las enseñanzas también se nos habla de que básicamente estos lugares existen como condiciones de la mente o estados mentales. So the mind is very powerful actually. When the mind is becoming so positive, everything is positive. Whatever appearances outside you, everything is positive. Y esto se debe a que la mente realmente es extremadamente poderosa y ustedes lo pueden comprobar. Si tienen una mente positiva, todo se vuelve positivo. Todo lo que ocurre es positivo. When our mind is very kind of disturbed by the emotion, particularly the real like anger really rises. That is the real hell. ¿Y qué ocurre? Que también si nuestra mente está en un estado negativo, entonces todo se vuelve negativo. Y esto podemos comprobarlo, por ejemplo, cuando surge la ira. Si hay ira, lo que yo les digo es que ese es el verdadero infierno. Ese es el surgimiento del infierno. So therefore, there's nothing reality. Some level exists in there. But anyway, that's very true. Some level exists there in this world. Many worlds there we do not really worry about. There is always problem. There's a lack of food, lack of water.
They just dying after dying, the diseases and so on. We see that, we don't have to say those countries, but we see it, Entonces, ¿qué podemos entender? Tenemos que entender que estas condiciones también se explican en las enseñanzas, diciendo que realmente no existe ningún lugar allí afuera que existe independientemente de nuestra mente. Pero sin embargo experimentamos diferentes lugares y diferentes situaciones. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a nuestra mente. Y si no entendemos esto, entonces experimentamos el sufrimiento que hay en esos lugares. Por ejemplo, hay países y lugares donde la gente no tiene para beber, no tiene para comer, tienen muchas necesidades, tienen situaciones muy difíciles y experimentan un gran sufrimiento. Y todo esto está relacionado con la mente. Okay, so, so now most important here, the point is here, in the Patrul Rinpoche, all the teaching is talking about it's nothing about the point, it's about the scare you, okay, scare us, or make you more kind of fears and such as health there, or such as there. No, it's not about that, okay. Entonces hay que hacer aquí una aclaratoria, ¿no? ¿A qué se refieren las enseñanzas? Esto no es que los maestros quieran asustarnos, quieran inculcarnos miedo. No se trata de eso. No tiene nada que ver con el hecho de que sintamos miedo, por ejemplo, a los infiernos. To understanding about these things, like there's somewhere there, how precious I am, how leisure I am. This is the talking about. This is talking about you, how precious you are, how you have opportunity, have a leisure. You have a free from those things, suffering from the hungry, suffering from the, or food, or suffering from the cold, or suffering from the mental disturbance, or suffering from these wrong views, or suffering from all this, there is all opportunity there. There's nothing to worry about. So we sometimes we do not see that way ourselves, how leisure we are. We see always there is there's nothing actually. Nothing is actually, it's almost not there. Sometimes we may create it more worse in our life. That's what we do actually, So the spiritual practice is so wonderful. Reminding ourselves, no, there's nothing there. There's something much worse going on, So we have to be appreciative and grateful how leisure I am, including myself, including yourself. So we all have to thankful, Entonces, ¿qué es realmente lo que los maestros quieren hacer cuando nos hablan de estas cosas? Lo que quieren es que entendamos lo afortunados que somos, porque no hemos nacido con ninguna de estas condiciones, no tenemos que vivir en uno de estos lugares, no tenemos que experimentar en este momento el sufrimiento del dolor de los infiernos o sentir el hambre y el frío inaguantable de los fantasmas hambrientos. No tenemos que ser maltratados como un animal. Entonces tenemos que reconocer en este momento lo afortunados, lo verdaderamente afortunados que somos. No se trata de nada más. Lo que ocurre normalmente es que las personas hacen sus problemas mayores de lo que son y sufren. Y entonces debido a este involucramiento con las situaciones no pueden ver las cosas buenas que tienen y no pueden sentirse afortunados. Y de hecho son sus propias mentes las que hacen que todo sea peor. Also, that is the most important part. The reason is when we meditate, when we are meditation, as we go back to the practice of the leisure. So thinking about those things, oh, I am today, no cold, no hot, so and so, have food. So these things are so important in reality, As a practitioner, sometimes we think about we have food enough, but we don't think about I have enough food. We have needed more, which is our human nature. Y entonces, como práctica, yo, ¿qué les recomiendo? Que uno debería meditar en esto. Dedíquenle unos momentos y reconozcan en este instante
tengo suficiente comida, no tengo frío, no estoy enfermo, no tengo a nadie que me esté persiguiendo, que me esté maltratando. Entonces, si uno reconoce todas estas condiciones favorables y medita en lo afortunado que eres de tener estas condiciones favorables, entonces tu práctica de meditación se irá haciendo cada vez más profunda y poderosa. Today we talked about the 8 leisure. Okay, make sure everybody understood that 8 leisure, what that really means to you. Oh, you know, how the simply another way saying we have to appreciate and grateful and thankful, which we always try to, when we are practice time every week, we do precious life meditation, the appreciation of precious life. This is the supposed to think about that time, really, we have not time to all these things to say, but actually these things that we have to appreciate, Oh, so that's the way to mind training, Oh. Y por supuesto, este capítulo se refiere a estas 8 condiciones favorables. Pero otra manera de decirlo también puede decir practicar la gratitud, practicar el estar agradecido por las condiciones y por las circunstancias positivas que tenemos. Y por eso cada semana cuando hacemos meditación, yo le dedico un tiempo a esta práctica como una práctica preliminar. Simplemente agradecer que estamos vivos, que tenemos esta oportunidad, que tenemos este cuerpo, que tenemos condiciones favorables para entrenar, para meditar. Y eso hay que apreciarlo y hay que agradecerlo. Y eso lo hacemos en cada meditación. No, for like right now, it's not really, I don't want to say, but it is the reality, reminding ourselves. We're just thinking about Ukraine people of Ukraine, people of Russia, what they happen right now. So much suffering, just name it. Name it. There's nothing. Cold, hard, food, emotion, suffering, thousands of people dead. The dying is one way, is the natural, human nature, but that is the way to die. It's the very sad, It's a kind of very, very sad. So there's a lot of suffering. We don't see in the real ground. We see only few things, very just 1% or 2%. We don't see in the 18, 99%. They do not share it. They do not, it's very suffering. We are so blessed, Of course, we always have a challenge. That is the human nature. There's nothing, never going to be end. That part is small here, there. That is the way it is. It's never going to be. So, but right now, these things are the bigger. So we have to really have a great compassion. Those people send our back prayers as much as possible, to oneself to think how I am, how I'm precious, how leisure to have opportunity. Also so therefore, that's the way to mind training. Entonces, aquí ¿qué también les puedo recomendar? Cuando tengamos un problema, sentémonos y veamos el sufrimiento que hay en el mundo. Ustedes pueden contemplar que hay lugares donde hay mucho sufrimiento, por ejemplo, la gente que está en Ucrania o la gente que tiene situaciones de hambre, de enfermedad. Y entonces no se trata de que uno se involucre en estas situaciones, sino hacerse consciente de que hay personas que tienen problemas muy serios y muy difíciles. Y en realidad, esto te tiene que hacer notar que tú eres una persona con suerte, que eres afortunado, que estás bendecido, tienes condiciones increíbles para la práctica, tienes muchas situaciones favorables. Entonces, lo que debemos hacer es entender que realmente siempre habrán desafíos, por supuesto, porque eso es parte de la naturaleza humana, tener problemas, tener situaciones, pero no debemos hacerlos mayores de lo que son. Debemos entender que siempre hay situaciones más difíciles. Y una vez que contemplamos estas situaciones, lo correcto es hacer plegarias, hacer aspiraciones por esas personas, por esas situaciones. Y de esa manera esto nos ayuda a fortalecer nuestra práctica. Okay. Now we are talking about today the precious life. In order to understanding precious life, I have to understanding first 8 leisures, which is we already done today. Okay. Y recuerden, todo esto se refiere a la vida preciosa, a la vida humana preciosa.
Y este apartado se llama las 8 condiciones favorables, los 8 placeres. Oh, so then next week we're going to talk about at leisure is done, 10 endowment, talking about the 10 more. Oh, so that's called all the precious life, what that really means. Oh. Y esta semana estuvimos hablando de estos, vamos a decir, 8 condiciones favorables. Y la semana que viene vamos a hablar de lo que se conocen como dones o dotaciones, que son también condiciones que se refieren a la vida preciosa. Y de esta manera vamos a estudiar el capítulo completo de la vida preciosa. Okay, so now we don't have today question answer time. We have last time few more questions left. We'll talk next week, okay? Sorry for that. And then now we have no time. We have to do the dedication prayers, okay? Y bueno, vamos a detenernos aquí. Hoy no tenemos tiempo para hacer preguntas y respuestas. Por favor, guarden sus preguntas y respuestas. Y la semana que viene voy a tratar de dar un espacio para contestar algunas preguntas. Vamos a hacer la dedicatoria. Dorje-chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Padmodrupa y Señor Drikumpa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kagyu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara derrotando a todos los enemigos, la confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres sensibles. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad del inmutable Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, lama raíz y lamas del linaje, asamblea divina de Jidams, asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente, que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente, que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento, que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, y que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida, que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, y muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es, y la claridad permeante del Dharmata. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa, Rana Shri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino, rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el Klangar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jiten Gompo,
Que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Vajra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. chanjo semjo rinpoche, maje vanam jijireji, jewa nyamba meba ya kone kondo mewa sho. Oh, thank you, everyone. Thank you, Sofde, too, Amy, too, everyone. Okay, let's move the meditation out of practice. Okay. Muchas gracias a todos. Los invito ahora a hacer la práctica de las 21 taras con la Magursan en la sala de la Magursan. Voy a cerrar esta sala rápidamente porque estamos sobre la hora. Ahí está Alana, recibiendo el Dharma. Ay, esa ya me la